noches a todos, todas y todes. Como todos los lunes, por la 97.5 tenemos Patria. En este lunes 4 de agosto de 2025, con un tiempo que tuvimos una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 3, una sensación térmica de 10 grados y estuvo seminublado, bastante frío. Para mañana martes se anticipa una máxima de 18 grados y una mínima de 3. Y para el miércoles 20 grados de máxima y 7 de mínima. Así está el tiempo, con este agosto que todavía no ha sido muy ventoso, pero está ahí, ¿eh? Temperaturas todavía bajas, por supuesto. Ya irá a ir calentando y después nos vamos a quejar de que hace calor, por supuesto, porque así somos. En el invierno nos quejamos del frío, en el verano del calor. Siempre hay algo que quejarse, ¿no? Pero bueno, es así. Tenemos las 4 estaciones del año y las tenemos que vivir. Vamos a saludar a nuestro compañero de tarea y vamos con toda la información que está muy jugosa, pero lamentablemente para mal. No se vayan de la 97.5. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. Y como siempre le vamos a dar lectura a las frasecitas, las inamovibles y algunas nuevitas que vamos agregando en el transcurso de los días y que por supuesto vamos cambiando. La economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este, que es lo que sucede en este momento con el gobierno de Milei y sus bandas de delincuentes. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados y quedarse con las empresas del Estado, que al fin y al cabo son nuestras, del pueblo, fruto del aporte de nuestros impuestos y fruto también de algún gobierno que ha sabido manejar o administrar la cosa pública y ha creado nuevas fuentes de trabajo, nuevas industrias, como tenemos el caso de petroquímica, que luego les voy a contar más o menos la historia de cómo surgió, para que ustedes tengan una idea. Y después vienen los vivos de los empresarios, que nunca hacen grandes inversiones, a quedarse por chauchas y palitos con algo que nos costó tanto sacrificio y tantos años de luchas y tratando en lo posible de lograr los objetivos que toda nación aspira. ¿Te acuerdas cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, gas, agua, medicamentos? Bueno, ahora volvieron de nuevo. Es aberrante que una persona tenga que ir al supermercado y comprar la mercadería con la tarjeta de crédito y sacarla en 3 cuotas. Y me pregunto, de acá a 2 o 3 meses, ¿cómo va a ser para seguir pagando cuotas? Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. En solo unas semanas, o mejor dicho, desde que empezó este gobierno de Javier Milei, se vendieron todos los radicales. Esta ciudad necesita ser exorcizada. Hay espíritus de clase alta en cuerpos de crotos. Ya lo tenemos como ejemplo y como prueba fehaciente lo que está sucediendo en petroquímica, lo que está pasando en Atanor y lo que puede llegar a pasar o está pasando en fábrica militar, que está muy silencioso. Algo entre manos se traen. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos? Y cuando iba mal y se robaron todo, se pagaron las deudas. Es para pensarlo, ¿no? Porque la chorra supuestamente se robó 3 PBI, sin embargo nos regaló puso en órbita dos satélites, los famosos ARSAT 1 y ARSAT 2, hizo todo el tendido de la fibra óptica en todo el país, instaló estaciones repetidoras de televisión digital
la famosa TDA, la televisión digital abierta, que nosotros tenemos una antena acá emplazada en la zona del Puente Negro para que la gente que no tiene acceso al cable porque económicamente no pueda informarse, pueda acceder a la cultura. Sin repetir y sin soplar, dime medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino. Cero. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos y cuando iba mal y se robaron todo se pagaron las deudas? Sí, realmente eso es lo que me pregunto y lo vuelvo a repetir. Cuando dicen no vuelven más, se refieren a las toneladas de oro que mandaron a Inglaterra. Recuerden que Macri se patinó 13 toneladas de oro y Javiercito Milei se patinó casi 14 toneladas. ¿Y a dónde fueron a parar? A Inglaterra. Es mejor ser ateo que ir a la iglesia y odiar a todo el mundo. Eso lo dijo el Papa Francisco. El dólar va a oscilar entre dos bandas, la banda de endeudadores y la banda de fugadores. Total, los que vamos a pagar las consecuencias y con el lomo vamos a ser nosotros, el pueblo de Argentina. Porque los políticos o los que están en este momento en el gobierno, no. Y en los anteriores tampoco. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda, que es la que nos han aplicado a nosotros. Argentina, único país del mundo donde la inflación no para de bajar y los precios no paran de subir. Exactamente lo que votaste. En esta semana se produjeron el aumento de varias cosas, entre ellas también los combustibles. Cerrar fábricas y dedicarse a la importación no es libertad, es volver a ser colonia. No se vende ropa, no se vende leche, no se vende hierba. Parece que hoy lo único que se vende es patria. La palabra libertad hoy significa solo libertad de explotar a los que no pueden defenderse. Libertad es una palabra asesina. Solo igualdad es una palabra que puede restablecer algo de humano entre los humanos. Unos acumulan dólares, otros no llegan a fin de mes. Ahora que con tu sueldo no pagas más planes, ni subsidios, ni mantenés más vagos, ¿qué haces con la plata que te ahorras? Los K son tan capos que inventaron el afane con Delay. Se robaron toda la guita durante 12 años, pero a nosotros nos empezó a faltar recién cuando vino este gobierno, el de Javier Milei. Los pañales y los políticos deben cambiarse a menudo y por los mismos motivos. George Bernard Shaw fue el que dijo eso y cuánta razón tenía y sigue teniendo. La derecha te da la espalda, se niega a subir tu pensión o jubilación. Vos también dale la espalda, ni un voto para la derecha. Tenelo muy presente. Postdata. Leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027. Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran. Con amor, simplemente, Cristina. Los datos que da Feynman, el 65% de la gente está peor que hace 6 meses, el 54% no puede cubrir necesidades básicas, el 50% teme perder el trabajo, solo el 14% puede ahorrar. Lo que los medios mercenarios no te cuentan, Milei Petovelo, la ONU comunicó a la justicia argentina que el gobierno de Milei desvía los fondos de ayuda a los comedores populares enviando a Israel y a Ucrania esos alimentos que son para los comedores argentinos. Dicha ayuda fue aprobada por Milei y sale del denominado Ministerio Capital Humano manejado por la ministra Petovelo. De este hecho son culpables todos los diputados y senadores nacionales por cómplices en su encubrimiento a este desvío de fondos. María Eugenia Vidal fulminó a Milei. El ajuste no lo pagó la casta, fue la gente, dijo. Ahora se sacó la mascarita, pero mientras tanto antes estaba muy de acuerdo con el gobierno. Este gobierno está endeudando a nuestro país a razón de 300 millones de dólares por día. ¡Ay, Dios! Se dispara el dólar, en cualquier momento se dispara Caputo. Ya puedo entrar a Estados Unidos sin visa. En cuanto tenga para la sube, rajo para el consulado. Milagro Sala, presa política, 3.488 días, desde el 16 de enero de 2016. Y acá no te dicen que, por ejemplo, a Rusia tenés en ingreso sin visa. Tenés 90 días para andar por toda Rusia y hacer lo que se te cante.
Y tampoco vas a tener problemas si te querés quedar allá y obtener la ciudadanía y laburar allá. El único drama es que te exigen un curso de 3 meses de ruso porque no podés hablar en otro idioma que no sea ruso. Lo que sí algunos utilizan es el castellano. Ujú. El inglés ni. Salvo en las agencias, salvo en las agencias turísticas y algún negocio por ahí, podés encontrar a alguien que hable en inglés, pero si no, todo se maneja en ruso. Vamos con la música. Con la música, Música irá. vamos con la música. ¿Qué pasó, se durmió? Talerdo Barranca. Hermosa canción. ¿Quién interpreta? Recuérdamelo. El indio. ¿Eh? El indio. El indio Solari, sí señor.
Bueno, vamos con las efemérides del día 4 de agosto. Vamos a elegir las ocurridas en Argentina. Si hay alguna que nos parezca más importante del mundo, lo damos. En el año 1900, nace Arturo Illia. Arturo Humberto Illia nace en la ciudad de Pergamino. Afincado en Cruz del Eje, desarrolló allí su carrera como médico. Militante de la UCR, Unión Cívica Radical, fue electo gobernador de Córdoba en marzo de 1962, pero no pudo asumir por el golpe de Estado. Candidato presidencial de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ganó con el 24% de los votos y con el peronismo proscripto. Vaya que no. Juró el cargo el 12 de octubre de 1963. Bajo su gobierno se sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil y Juan Perón no pudo volver al país en el fallido operativo Retorno. Illia fue derrocado el 28 de junio de 1966. Considerado un modelo de austeridad y rectitud, falleció el 18 de enero de 1983. Bueno, otra efemérides dice que en 1957 Juan Manuel Fangio consigue su quinto título de Fórmula 1. Título mundial al ganar el Gran Premio de Alemania que se corre en el circuito de Nürburgring. El argentino compite con Maserati y logra la última y más recordada de sus 24 victorias en la máxima categoría del automovilismo. Entra a boxes en la vuelta 12 con 29 segundos de ventaja y cuando sale a pista está a 50 segundos de la punta. Empecé a hacer cosas que jamás había hecho, diría más tarde. Quedaban 10 vueltas. En 9 de ellas rompe el récord del circuito. A falta de 2 vueltas persigue a las Ferrari de Mike Houston y Peter Collins. La supera y gana por 3 segundos de diferencia. Pasarán 45 años hasta que Michael Schumacher iguale la marca de 5 campeonatos del mundo. A ver. Bueno, en 1961 nace Barack Obama, que es de Estados Unidos. Esa es una efemérides extranjera. A ver si hay alguna otra argentina. Bueno, en 1968 San Lorenzo se consagra invicto en el fútbol, ¿no? A ver, primer campeón invicto en la historia del fútbol argentino. El equipo conocido como los Matadores, con el brasileño Tim como entrenador, vence a Estudiantes 2-1 en tiempo suplementario en la final jugada en el Estadio Monumental. A ver. Y en 1976, en Argentina por supuesto, asesinan al obispo Enrique Angelelli. Qué tristeza. La dictadura mata al obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. El prelado tenía 53 años y perdió la vida en un fraguado accidente de ruta. Angelelli regresaba de Chamical después de haber dado misa por 2 sacerdotes asesinados, Gabriel Longueville y Carlos Murias. Llevaba carpetas con información sobre esas muertes. 2 autos encierran a la camioneta del obispo a la altura de Punta de los Llanos. El vehículo vuelca, el acompañante de Angelelli, el sacerdote Arturo Pinto, vuelve en sí y ve el cuerpo sin vida del obispo, con lesiones en el cuello. La autopsia revela que hay costillas rotas y fractura de cráneo, consonantes con el uso de un objeto contundente. El caso se caratula como accidente y se cierra. En democracia se plantea que fue un asesinato. Una autopsia de 2009 certifica que la muerte fue por las lesiones en el cráneo. En 2014, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella son condenados a cadena perpetua.
El Papa Francisco beatificó a Angelelli en 2019, junto a los curas Murias y Longeville y el laico Wenceslao Pedernera. Triste efemérides. Además, hoy en Argentina se celebra el Día del Panadero y también el Día Internacional de la Cerveza. Bueno, estas han sido las efemérides del día 4 de agosto. Vamos con los títulos internacionales en la voz de mi compañerito. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Chile. Han encontrado los restos del último minero atrapado en la mina del Teniente. La cifra de muertes por el colapso asciende a 6 personas. Cuba. La Habana sufrió la madrugada de este lunes un apagón que duró varias horas debido a una avería, informó la empresa eléctrica de La Habana. Guerra en Gaza. 6 personas más han muerto de hambre y desnutrición en Gaza en las últimas 24 horas, indicó el domingo el Ministerio de Salud de Gaza. Israel quiere poner la cuestión de los rehenes en Gaza en el centro de la agenda internacional, declaró el lunes el ministro israelí de Relaciones Exteriores. 550 exfuncionarios de seguridad y de inteligencia de Israel piden a Donald Trump en una carta presionar a Benjamín Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza. Benjamín Netanyahu pide ayuda al SICR para proporcionar alimentos y atención médica a los rehenes en poder de Hamás. Hamás condiciona asistencia del SICR a los rehenes a que Israel abra corredores para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Guerra en Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump indicó que su enviado especial Steve Witkoff viajará a Rusia esta semana antes del fin del ultimátum lanzado por Trump. El Kremlin confirmó que Steve Witkoff podría reunirse con Vladimir Putin esta semana, calificando la visita de importante, sustancial y útil. Líbano. 5 años después de la explosión en el puerto de Beirut, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, prometió este lunes justicia, mientras la investigación aún no ha concluido. Rusia. Un tribunal militar comenzó este lunes el juicio del atentado yihadista del Crocus City Hall, en marzo de 2024, en el que hubo 149 muertos y cerca de 200 heridos. Yemen. Al menos 76 migrantes murieron y decenas están desaparecidos tras el naufragio de un barco que transportaba principalmente migrantes etíopes frente a las costas de Yemen. Presidenta Xiomara Castro llega a Bolivia para participar en actos por bicentenario. Rusia responde a Trump. No puede haber ganadores en una guerra nuclear. Gustavo Petro niega autenticidad de chats divulgados por candidata presidencial colombiana. Sesiona en Caracas seminario internacional dedicado al bicentenario de Bolivia. Repudian asalto a Mezquita Al-Aqsa por ministro de ultraderecha y miles de colonos israelíes.
Más de 3.000 empleados de la empresa Boeing inician huelga laboral. Desde el Kremlin no descartan un encuentro de Vladimir Putin con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y reiteran el compromiso de Moscú con una solución diplomática del conflicto ucraniano. Rusia levanta la moratoria del despliegue de misiles de corto y medio alcance. Donald Trump amenaza con aumentar las tarifas contra la India por obtener beneficios con la venta de petróleo ruso. Lula da Silva destaca que Brasil tiene relaciones diversificadas que le permiten afrontar los aranceles de Washington y pide acabar con la subordinación al dólar. Martín Menem convocó a sesión en diputados con un temario caliente: universidades, Garrahan y fondos para provincias. Desde que asumió Milei se perdieron 183.000 puestos asalariados formales. Adiós River, Santiago Simón se va ahora y se despide de Marcelo Gallardo. El ministro de Seguridad israelí llamó a conquistar toda la franja de Gaza. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: recortarán la cantidad de beneficiarios de la AUH después de las elecciones. Por suba del dólar, advierten que la inflación de agosto se acercará al 3%. La suba del dólar disparó los precios, las marcas que aumentan hasta un 9%. Milei le debe 12,1 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires, obras, fondos para jubilados y programas. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Para recabar mayor información lo pueden hacer sintonizando los canales France 24, Telesur, Russia Today, Radio del Destape, a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena emisora se encuentra en la zona del Puente Negro en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen Riotel TV, en los canales 401 Telesur, 404 France 24 y 412 Russia Today. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Y recuerden que si tienen dificultades para sintonizar las señales de la TDA, pueden comunicarse con ARSAT de lunes a viernes de 9 a 20 horas al 0800 999 2772. Escuchen el menú electrónico y elijan la opción que más les convenga. Vamos a escuchar un audio, es un video, pero ustedes van a escuchar el audio, de, ¿cómo se llama este hombre? Radwan, bueno, no recuerdo el nombre.
que se titula Peronismo versus Antiperonismo. A ver, ahí se los pongo para que lo escuchemos juntos. Vamos a darle volumen. Ahí vamos. A ver, ellos son lo que son porque han hecho lo que tenían que hacer a lo largo de 200 años. ¿Y cuándo lo vamos a empezar a hacer nosotros? Es que lo hemos hecho y lo hemos cortado. ¿Cuándo? Y, por ejemplo, vos tuviste el más alto proceso de industrialización que vivió la Argentina entre 1943 y 1955. Lo tumbaron. La Argentina se ¿Quién convirtió... gobernaba en esa época? El peronismo. La Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en fabricar automóviles. Entonces, el primer país de América Latina en fabricar una locomotora. El primer país de América Latina al que llegaron las grandes firmas internacionales, la Fiat, vino en ese gobierno. Y con una condición que la gente desconoce, en sociedad con el Estado. El Estado y la Fiat eran socios, copropietarios de un tercio cada uno, y un tercio eran dueños los pequeños empresarios cordobeses. Mira qué modelo interesante. Pequeños ¿Por qué empresarios cuando todo va tan bien? lo tumbaron por la fuerza, mataron a 360 personas bombardeando la ciudad de Buenos Aires, el 16 de junio de 1955. Entre heridos y mutilados hubo unos 400 más. Es una visión un poco distinta. No, no es una visión, es así. Yo te cuento cómo es. Es que yo no te estoy discutiendo. Me cuesta creer que Sí. una vez que hicimos bien las cosas, nos ¿Por qué? autoboicoteamos. Sí, por supuesto, porque es un tema de interés. Mira, incluso desde el 55 hasta el 76, donde pasaron una serie de gobiernos, la Argentina, la mayoría de esos años tuvo crecimiento económico. Nosotros hemos conocido sucesivas depresiones económicas, inflaciones por las nubes y niveles de pobreza asombrosos a partir de 1976. Y si algo tiene que ver, que no es lo único, pero tiene que ver, es que se impuso en Argentina, se renunció a un modelo que era industrializador y productivo y se lo sustituyó por un modelo de valorización financiera, donde la timba financiera recurrentemente Cuesta muere. creer que la mayoría de los argentinos le hayamos dado un apoyo o le hayamos retirado el apoyo a un gobierno que hizo bien las cosas. Pero que no le retiraron el apoyo. Por eso cuando lo dejaron volver ganó ¿Vos por el crees 60%. realmente que el ataque a la plaza en esa época fue de la oposición?